Bueno, considerando que los primeros pobladores ya tallaban el marés y con este marés se han construido paredes, barracas, casas, iglesias y catedrales, etcétera, etcétera, sabiendo que quedan algunas canteras que sacan bloques para trabajar, para restaurar todos estos edificios, que no sabemos la cantidad de piedra que se saca, pero sí sabemos que pronto tendrán que cerrarlas porque hay problemas de permisos y de cada vez hay menos. Yo me he decidido a ir a buscar trozos de estos bloques que no les sirven para construir, pero a mí me sirven para darles vida. Y les doy vida trabajándolos. Dándoles vida, hemos titulado este proyecto Piedra muerta, piedra viva. Vamos a la cantera a buscar cacharros, a buscar material para trabajar. Vamos a hablar con los propietarios.
esa ya no es un bloque, ya son casi dos, desde que la he tocado. Marés, lo poco que sé es que es arrecifal, pertenece al periodo miocénico y se acumuló en el sur de la isla. Es una placa, digamos, que va desde Caramorí hasta Mahón y conforma no solo las construcciones de la isla, sino la personalidad de la isla. Yo, como arquitecto, en las restauraciones de las casas antiguas de Ciudadela, es muy raro que una casa no presente incrustaciones de crustáceos y de conchas dentro de sus piedras. El Marés conforma toda la parte más antigua de todos los cascos históricos de Ciudadela, desde la casa más humilde hasta el palacio más engalanado, hasta la catedral. Es una construcción que se hace hasta que aparece, digamos, a mediados del siglo XX el bloque de hormigón y otro tipo de construcción. Es lo que más se sabe trabajar hasta ese momento en la isla. Bueno, nosotros en Lítica contamos un poco esto. El Marés es una piedra calcárea, es una arenisca que se crea por sedimentación. Son esas capas de arena que se van colocando en el fondo del mar, se solidifica y cuando se retiran las aguas en el cuaternario, pues es cuando sale esta plataforma. Es una plataforma que está lo que es el sur de Menorca. Entonces, en ese sur, esa piedra tiene esa presencia no solo de material, color, sino también de presencia física, porque al ser una piedra con unas características de porosidad, da lugar a los acuíferos. Debajo de esta plataforma, en el sur de Menorca, se crean los acuíferos, que esta es la importancia. Menorca tiene agua gracias a esto. Que tiene ramas en todo, que tiene ramas en el arte, en el patrimonio, en la construcción, en nuestra personalidad. Hace que la construcción, el interior de las viviendas sea fresquito, en invierno es cálido. Es una piedra que no tiene unas hidrataciones importantes, con lo cual funciona, bueno, todo el casco de Ciudadela y todos los cascos antiguos. Las medianeras se comparten, y se comparten porque no es necesario dejar esas juntas de hidratación. Es, digamos, un medio absolutamente sostenible. No tenemos ríos, no tenemos... Entonces ahí está también esa doble importancia. Y en ese sur de la isla es donde salen todas las canteras, que es de donde se extrae este material para las construcciones de nuestras pequeñas ciudades, hasta mediados, bueno, hasta el siglo XX, hasta hasta los años 60, en que se cambia, entra el bloque de hormigón muy potente y se cambia el sistema de construcción. Entonces, nuestras ciudades históricas es el color y el sabor de esta piedra, que es piedra de mar. Dicen siempre, en el Mediterráneo sobre todo, ¿no? Dicen siempre que cuando no se tiene muchos recursos económicos y tienes piedra al lado, al final se acaba desarrollando una técnica de piedra en seca a lo largo de todo el Mediterráneo, porque tenemos todo el Mediterráneo así, ¿no? Y es la uniformidad. Eso sí que da un carácter dentro, por ejemplo, de un mundo tan globalizado como empezamos a ver que existe, ¿no? Que no hay una personalidad definida, y sin embargo sí que el Mediterráneo, y especialmente Menorca con sus paredes secas, y Mallorca con su Sierra de Tramontana trabajada escalonadamente, sí que son, digamos, o sea, las voces de nuestro pasado y las voces de nuestro presente, y deberían ser también las de nuestro futuro, ¿no? ¿Sabes qué quiere decir castigar una obra? La rompes, ¿qué haces con ella? No, ponerla en un rincón y estar 15 días sin tocarla. Bueno, 15 días. Sí, y se pone triste la piedra. Se pone triste. Y te pones con otra. Castigas una obra, pones en un rincón y le dices, estás castigada, no te voy a tocar. Se molestan las obras. ¿Tú lo notas? Sí. Cuando la retomas, sí, ¿cómo sí, está? Sí.
Fría. Sí, se lo nota. Se lo nota. Se nota que... Las fotos antiguas de cómo sacaban la piedra con molinos. Bueno, estamos en la finca del lloc de Torre Trancado, cerca de Ciudadela, y es un lugar emblemático aquí en Ciudadela porque hay un yacimiento muy interesante y es el único testimonio que tenemos en Ciudadela, el municipio de Ciudadela, de una taula, ¿no?, completa, ¿no? Estamos en, bueno, es un yacimiento, ha sido muy poco estudiado, está muy alterado por la actividad agrícola y ganadera de siglos. La taula es un elemento, un bien arqueológico exclusivo de Menorca. En Menorca, en época prehistórica, tenemos lo que se llama conocer la cultura talayótica, que se da en Mallorca y en Menorca, pero la cultura talayótica de Menorca tiene unas particularidades que no se dan en Mallorca, y una de ellas es precisamente la taula, ¿no? Si no, la encontramos aquí en Menorca.
en el término de Ciudadela, en la parte de poniente de la isla, y estamos en el poblado talaiótico de Son Calà, ¿no? El poblado recibe el nombre de la finca donde nos encontramos, que es la finca de Son Calà, y es quizás uno de los yacimientos más espectaculares de Menorca. Además de que es uno de los recintos de tabla más grandes y más espectaculares de Menorca, a pesar de que nos ha llegado en un estado de conservación bastante malo, este poblado, este asentamiento, destaca porque es el único recinto, creo, de Menorca que conserva todo el perímetro de su muralla, es decir, que está circunscrito por una muralla construida con piedra del terreno, utilizando la técnica en seco. Porque ahora nosotros, tú sabes que estamos dentro del grupo de Martí Vella, Sí. que estamos restaurando puentes antiguos y tenemos la necesidad de acudir a estas canteras para que nos corten unas piedras determinadas para poder arreglar este tipo de edificaciones. Si estas canteras desaparecen, el futuro de todo esto antiguo de este patrimonio también va a desaparecer. Hombre, tendrían que desarrollarse políticas comprometidas, ¿no?, desde la administración con el fin de formar y favorecer el desarrollo de este tipo de actividades si queremos preservar nuestro patrimonio cultural, histórico, nuestra esencia. Claro, la obsolescencia de los elementos, por ejemplo, los ponts, las barracas, los lleva hacia su abandono y su abandono a su irremediable deterioro. Y tendría que haber implicación por parte de las administraciones para desarrollar políticas que garantizasen la conservación de este patrimonio y la conservación también de este patrimonio material, ¿no? El conocimiento del trabajo, ¿no?, de artesano de la piedra, sea a través de canteros, ¿no?, sea a través de paredadors, ¿no?, de mamposteros. Serían oficios que deberían perpetuarse, sobre todo si queremos mantener la fisonomía y la calidad del entorno que nos envuelve, porque Menorca no puede entenderse sin la cultura de la piedra, ¿no?, sin todas las construcciones de piedra seca que configuran nuestro paisaje, y se hace imprescindible, si queremos conservar esta fisonomía, perpetuar estos oficios artesanos. Bueno, yo pienso que el marès ha sido una fuente muy importante para la estabilidad de la isla, porque la isla se ha construido con los recursos que hemos tenido, y gracias a la naturaleza hemos tenido mucha cantidad de marès, que se han explotado muchas canteras. La prueba está que todos los edificios antiguos están construidos, la mayoría, con marès. Y entonces sí que es verdad que se puede transportar en barco, pero es que además, en el siglo XIX, como toda esa migración al norte de África, pues había mucha gente que se llevaba la piedra para construir su casa en barco. Porque la bóveda, claro, empuja a los lados y todas las encontramos que se inclinan de la llave, se inclinan así. Yo me encontré una bóveda el año 90 que, tirando un hilo, bajaba 22 centímetros de donde tendría que estar antiguamente, 22. Y el propietario tenía suficiente confianza conmigo, me dijo: Felipe, ¿qué podemos hacer? ¿Lo podemos arreglar eso? Y yo le digo: yo no lo he hecho nunca, pero lo intentaré. Y lo hicimos, ¿eh? La levantamos
de los 22, 15 no pudimos total, porque las piedras ya se rompían. Yo con el Morés empecé hace unos años que me fijé que era fácil de trabajar, que era una piedra que se daba de sí ella misma y que te ponías conectar muy bien con ella. Una desventaja, que es porosa, y al ser porosa es débil. A veces estás trabajándola y sin darte cuenta das un toque y se te va de las manos, pero al mismo tiempo es muy agradecida.
Cuando al final del siglo XIII los cristianos ocupan toda Menorca, el rey Alfonso III decide que la iglesia de Santa María sería el templo principal de la isla. Sobre lo que fue la mezquita y se inicia en el siglo XIV. Se inicia porque la construcción debió durar un número indeterminado de décadas y responde al estilo gótico meridional. Las viviendas del pueblo normalmente se construyen con la piedra que está en el subsuelo, es decir, las viviendas son pequeñas canteras de donde extraen los sillares para la construcción de las viviendas. Una construcción importante como la de esta iglesia, naturalmente no van a hacer excavaciones importantes porque serían sencillamente impresionantes. Entonces van a buscar la piedra extramuros, es decir, en canteras donde ellos han podido seleccionar la calidad de la piedra para cortar los sillares y construir el edificio. Los materiales que se utilizan tanto en la construcción del templo como anteriormente en la época musulmana, la construcción de la mezquita o incluso la construcción sencillamente de los edificios civiles, como son las viviendas y los edificios de instituciones importantes, pues todas se hacen en base al material que se encuentra en el lugar, que es el marés. Todos los oficios, y los materiales tradicionales y eso, pues hay que hacer
un esfuerzo por conservarlos, porque forman parte del bagaje cultural de este pueblo. O sea, y eso pues lo podemos decir hablando desde la cubierta de las capillas de la catedral, pues hasta la Punta Nati, donde hay una cantidad de construcciones tradicionales de una riqueza impresionante. Hoy en día el poder político no está demasiado por conservar estos elementos, y tenemos, vuelvo a insistir, Punta Nati, pero bueno, llegarán tiempos mejores, espero. Claro, la cultura de la piedra, el hecho de que Menorca sea una isla puede hacer pensar que Menorca somos una isla muy enfocada hacia el mar, muy marinera, pero somos una isla de interior. El motor económico de Menorca ha sido la agricultura, la ganadería, y el hombre ha utilizado para adecuar ese espacio limitado que es el territorio isleño, ha utilizado para configurarlo y para adaptarlo a sus necesidades, ha hecho uso del material más abundante y más humilde, ¿no?, que es la piedra, ¿no? Y con la piedra se han construido edificios, se ha organizado el entorno rural, el método de explotación del suelo, con el material más abundante, que es la piedra, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no?, en un yacimiento arqueológico, que la técnica de la piedra en seco y el uso de la piedra como materia constructiva primordial se remonta a la época prehistórica y se ha ido perpetuando, ¿no?, a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Por tanto, Menorca, si queremos usar un concepto que la defina, es la cultura de la piedra. Sí. Hay dos cosas. La técnica de piedra en seco ahora mismo se está presentando como candidatura a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad delante de la UNESCO. Y el Govern y el Consell de Menorca la están apoyando, pero están apoyando la técnica. Lo que no están apoyando es las realizaciones hechas con esta técnica. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí al norte de Ciudadela, al noroeste, que nosotros somos defensores de este paisaje, que viene aquí en paisajes culturales, tenemos Punta Nati, que Punta Nati es probablemente el mayor exponente de esta técnica en piedra en seco, pero el mayor exponente del Mediterráneo. Luego lo quieren sepultar debajo de un parque fotovoltaico de 120 hectáreas, que es una barbaridad. A la pregunta de desaparecerá, desde luego, si nadie la apoya, y en estos momentos y en el mundo que estamos viviendo, si no la apoyan los políticos, poquito vamos a hacer. O sea, si el único valor es el económico, quiere decir que el mundo que estamos construyendo es un mundo absolutamente absurdo, sin hablar de lo que cuesta traerlo en un barco, de lo que cuesta extraerlo allí y traerlo aquí y ponerlo en obra. ¿Sabes? O sea que es todo como muy absurdo. O sea, si volvemos un poquito a tener un poco de sensatez y hablar de sostenibilidad, seguramente lo lógico es que de esta isla a esta isla salgan muchas cosas. No que de aquí no se exporta mares, pero sí que importamos piedra de la península. Si las bases, ¿no?, de las políticas fuera
base cultural que nos une, que nos define, no estaríamos hablando de Claro, esto. no estaríamos hablando Porque de el esto. elemento cultural podría definir desde el tráfico hasta el urbanismo, Sí, claro. la economía, la industria. Sí, sí. Pero en este caso, en el caso de Punta-Nati, pues las líneas de actuación están más en las energías alternativas y en las políticas de... Sí, pero la de energía programación. alternativa no tiene por qué, vamos a ver, no es que no tenga por qué, es que si tú desde el primer momento tú resuelves bien un problema, ya no tienes problema. Por eso. Si no lo resuelves, o sea, resolver bien un problema es que los problemas tienen muchas caras, ya son poliédricos. Exactamente. O sea. Encajada una con el otro, y por eso se llama piedra seca. Esta coge estas dos, esta queda cogida con esta con esta, en seco.
escultura para mí es un significado de expresión de lo que tú sientes hacia la piedra. La piedra en sí es piedra, pero dándole unos toques la conviertes en algo. La piedra me viene hacia mí, no voy yo hacia la piedra. Una llamada que la piedra es como si te dijera, tócame, tócame, necesito que me... Bueno, los temas cuando vas en busca de ellos, no los encuentras. Los temas te salen a mediación de que los estás tratando. No fijas que vayas a ser algo. Es algo que te sale.